decía, no literalmente, pero más o menos lo evoco en su texto de Miseria y la teoría E.P. Thompson, donde la estructura se había engullido al proceso. Si la noción de estructura, por otra parte, apela a un conjunto de elementos, cada uno de los cuales adquiere validez lógica y funcional cuando se encuentra formando parte orgánica de un todo, y si con frecuencia, como nos decía nuestro profesor Bagú, el concepto de estructura se maneja como sinónimo de sistema, bien podemos entender la tentación reiterada de hacer caber todo dentro de un sistema X o Y. Si la categoría de sistema supone a su vez se aplica a redes de relaciones de gran magnitud que pueden incluso abarcar todo el mundo o grandes partes del mundo, le hace sistema capitalista o socialista, en fin, o concepciones geopolíticas, históricas, culturales, etcétera, podemos advertir entonces que las formas de la totalidad y sus expresiones serían tan múltiples como variadas y, por supuesto, requieren ser explicitadas históricamente. Bien, el elemento común, sin embargo, reside en el hecho de que todo sistema entraña o remite a ciertos macrotipos organizativos y que la pretensión excesivamente racionalista, omniabarcante de la modernidad, de haber descubierto la vía única de la forma societal por excelencia y concomitantemente de haber descubierto también aquella vía de la explicación causal y de la dirección o sentido de la historia, cuyo movimiento entendido como progreso era evidentemente la vía por la que tarde o temprano habrían de transitar la humanidad entera, condujo, por la lógica misma del propio proceso histórico, a la crisis y a la crítica de tal noción de totalidad. Sin embargo, hay que decir que en la noción de totalidad que manejábamos en aquellos años 60 y 70, si bien la pretensión omniabarcante era grande, no era, desde luego, simplista y exigía de entrada el esfuerzo de articular todos los niveles de lo real. Me recuerdo, por supuesto, el artículo aquel famoso de Pierre Vilar, Historia marxista, Historia en construcción, ensayo de un diálogo con Althusser y muchos otros a los cuales cabría hacer mención de aquella excelente síntesis que hicieran en los años 70 justamente en la colección CEP 70 México, los queridos colegas Ciro Cardoso y Héctor Pérez Priñoli. Bien, la vía metodológica de la historia total o global sigue exigiendo hoy como ayer, creo, la necesidad de la articulación de todos los niveles de la realidad y la consideración del entrecruzamiento de los tiempos, o más bien de las diversas temporalidades que concurren y están presentes en todas las sociedades pretéritas y presentes. En un artículo que pronto estará, espero, en prensa, señalábamos o refrendábamos justamente esta necesidad de seguir buscando claves para conocer el conjunto, de seguir persiguiendo como propuesta metodológica una cierta concepción de totalidad que opere como punto de partida, por supuesto, de este proceso de conocimiento, que integre la unidad y la diversidad de lo real. Una concepción de totalidad que no es ni justaposición, ni mera complementariedad, que no es solo complejidad, articulación de los diversos niveles de análisis y planos de la realidad, sino también esfuerzo de síntesis y conservación de peculiaridades. Esta evocación a la síntesis me lleva a aquel texto también famoso de los 70, La historia social como síntesis, en donde Duby señalaba que a partir de todas las fuentes y sin despreciar ninguna, la historia de las sociedades debe sin duda considerar, decía, los fenómenos a distintos niveles de análisis. Su vocación propia es la de síntesis, la de notar las correlaciones exactas entre las diversas fuerzas en acción, ocuparse en descubrir en el seno de una globalidad cuáles son las articulaciones verdaderas. Bien, es claro que una noción de este género implica dos niveles de análisis. El de la manera de escribir la historia, que supone e implica evidentemente la concepción teórica y metodológica de la investigación con la cual procedemos. Y un segundo nivel que supone y descansa en una concepción de la realidad como poseedora de una cierta inteligibilidad, si bien el debate persistiría en torno a la fuente y característica de tal inteligibilidad y, por supuesto, remitiría a la relación fundamental objetividad-subjetividad. En este alegato, justamente, que hacía el texto de Duby en referencia a la historia social como aquella capaz de integrar los análisis provenientes tanto de la historia económica como de la historia de las mentalidades, y donde justamente se enfatiza cómo estas visiones del mundo de los hombres… ¿Ya? ¿Se me acabó? Bueno, perdón. Bien, hablaba de la determinación de las estructuras, evidentemente no terminé, y quiero únicamente terminar
si me permiten 2 segundos, con el hecho significativo de que todo esfuerzo de renovación e innovación conceptual tiene que estar presidido de lo que sería nuestra diosa tutelar, la noción de historicidad y historicidad de la realidad y, por supuesto, por lógica, historicidad de las categorías. Y, por supuesto, para realmente cerrar, insistir en que todo esfuerzo dirigido al análisis de la pertinencia o vigencia de tal o cual concepto, que todo esfuerzo de apropiación, renovación o innovación categorial debe conducir no solo a la exposición reflexiva de nuestros frutos, los frutos del análisis, sino que debe ser un proceso de reconstrucción para el presente. Yo creo que hoy como ayer, y con eso termino, la función social de la historia es producir autoconciencia en una sociedad, es nutrir la posibilidad de conciencia colectiva que reclaman día a día nuestras sociedades y los problemas que tenemos en ellas, y esto creo que no se alcanza sin refrendar el compromiso ético-social del historiador, que un foro como el nuestro, Historia Debate, no solo posibilita, sino creo que además exige. Muchas gracias.